Bienvenidos al canal que revela lo que otros ocultan. Hoy nos adentramos en uno de los escándalos más turbios y peligrosos que implican a la mismísima Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Se trata de un caso que pone en entredicho no solo su moralidad, sino la del gobierno que preside su marido. Estamos hablando de una trama de intrusismo profesional, manipulación y, como no, influencias políticas que han beneficiado a quienes están en el poder, mientras los ciudadanos siguen siendo ignorados. No creerás lo que está ocurriendo detrás de las puertas del Gobierno de España. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí no nos callamos. Si te indigna lo que estás a punto de escuchar, no dudes en darle a me gusta, compartir el vídeo y dejar tu comentario abajo. Es hora de que más personas sepan la verdad que el Gobierno intenta ocultar. Ahora bien, vamos al grano. Todo comienza con un documento, firmado nada más y nada menos que por Begoña Gómez. Este documento destapa lo que podría ser un claro delito de intrusismo profesional. ¿Cómo es posible que una persona sin la titulación requerida haya firmado un contrato clave en un proyecto tan importante como el software de la Universidad Complutense de Madrid? Aquí es donde empezamos a ver los hilos de la corrupción moviéndose. Hablamos de una persona que no posee las credenciales necesarias, y sin embargo, fue la encargada de dar el visto bueno a una licitación multimillonaria que afecta a la universidad pública más importante del país. ¿Cómo llegó Begoña Gómez a tener ese poder? Es evidente que no estamos ante un simple error administrativo. Esto va mucho más allá. Lo que vemos aquí es la clara intervención de influencias políticas que no tienen otro propósito que favorecer a quienes están en la cúspide del poder. ¿Qué formación tiene Begoña Gómez para decidir sobre los detalles técnicos de un proyecto que involucra desarrollo tecnológico? Ninguna. Sin embargo, firmó este documento con una seguridad que solo puede explicarse si sabemos que cuenta con el respaldo de su marido, Pedro Sánchez, y el gobierno socialista que ha demostrado estar más interesado en proteger a los suyos que en gobernar para todos. Pero, por supuesto, este escándalo no termina ahí. Grandes empresas como Indra y Google, que en un principio apoyaron el desarrollo de esta herramienta, terminaron retirándose del proyecto. ¿Por qué? Todo apunta a que estas corporaciones, viendo lo que se estaba gestando, decidieron alejarse antes de que la bomba estallara. Porque lo que sucede es tan turbio que ni las compañías más poderosas quieren verse asociadas a este despropósito. Y aquí es donde las preguntas se multiplican. ¿Qué sabían esas empresas? ¿Qué se les dijo para que abandonaran el proyecto? Y si pensabas que esto era lo más grave, espera, porque hay más. El colmo de esta trama llega cuando nos enteramos de que Begoña Gómez no solo participó en la licitación, sino que además decidió registrar la aplicación a su nombre. ¿Puede ser esto verdad? En efecto, Begoña Gómez creó una empresa para explotar comercialmente esta aplicación, que inicialmente fue desarrollada con el respaldo de grandes corporaciones. Estamos hablando de un conflicto de intereses del tamaño de un rascacielos. ¿Cómo es posible que la esposa del presidente del gobierno haya decidido beneficiarse económicamente de un proyecto que se supone que era altruista? Y lo más sospechoso de todo, hace unos días se descubrió que la página web de la empresa de Begoña Gómez fue eliminada. Como por arte de magia, desapareció sin dejar rastro. La pregunta es inevitable, ¿está intentando borrar pruebas que podrían incriminarla aún más? Todo apunta a que sí. Pero no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de la mujer del presidente del gobierno, alguien que debería estar sometida al más alto escrutinio, pero que parece haber tenido carta blanca para hacer lo que le plazca. El silencio de Pedro Sánchez ante este escándalo es ensordecedor. ¿Por qué no ha salido a dar explicaciones? ¿Por qué no ha aclarado lo que está pasando? No podemos ignorar el hecho de que Begoña Gómez ha sido nombrada en puestos clave, como la codirección de un máster o una cátedra, sin tener la titulación requerida. Ya lo vimos en el pasado, y ahora lo volvemos a ver. Una y otra vez, su nombre aparece vinculado a situaciones donde el mérito parece ser reemplazado por el amiguismo y el tráfico de influencias. Y mientras tanto, Pedro Sánchez continúa permitiendo este tipo de comportamientos, sin rendir cuentas ante los ciudadanos. No es la primera vez que el matrimonio Sánchez Gómez se ve involucrado en tramas cuestionables, pero esta vez la magnitud del escándalo es impresionante.
El software de la Universidad Complutense fue presentado como un proyecto destinado a medir el grado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un concepto que suena muy bien en los discursos políticos, pero que en la práctica parece ser utilizado como una excusa para el enriquecimiento personal. La pregunta es clara: ¿a quién se está beneficiando realmente con todo esto? ¿A los ciudadanos? Desde luego que no. Y si a estas alturas todavía te queda alguna duda sobre la gravedad de esta situación, solo tienes que pensar en el hecho de que Deloitte, una de las mayores empresas de consultoría del mundo, fue la encargada de completar este proyecto después de que las otras empresas se retiraran. Y justo cuando parecía que todo iba a pasar desapercibido, Begoña Gómez decidió borrar cualquier rastro de su implicación. ¿De verdad vamos a permitir que este tipo de escándalos queden impunes? Este es el tipo de comportamiento que está destruyendo nuestra confianza en las instituciones. No se trata solo de un caso aislado, sino de una serie de abusos que se repiten una y otra vez y que siempre parecen beneficiar a los mismos. Mientras tanto, el gobierno de Pedro Sánchez sigue actuando como si no tuviera que rendir cuentas ante nadie. Pero nosotros no nos callaremos. Aquí estamos para desenmascarar lo que otros intentan ocultar. Así que si te indigna lo que acabas de escuchar, no te olvides de darle a me gusta, suscribirte al canal y compartir este vídeo con todos tus conocidos. Es hora de alzar la voz y exigir que se haga justicia. Si creías que el escándalo de Begoña Gómez y la licitación fraudulenta era solo la punta del iceberg, prepárate, porque el gobierno de Pedro Sánchez parece estar dispuesto a hundirse aún más en el lodazal de la corrupción. Ahora nos encontramos ante uno de los casos más sonados de las últimas décadas, el caso de los ERE en Andalucía, una trama que dejó al descubierto cómo el dinero público destinado a los desempleados fue desviado hacia los bolsillos de políticos y empresarios corruptos. Y lo más sorprendente de todo es que, en lugar de hacer justicia, el gobierno de Sánchez ha movido los hilos para absolver a los culpables. La Fiscalía, que se supone debería velar por el cumplimiento de la ley, ha pedido la absolución de 2 altos cargos implicados en este escándalo, y todo porque, según ellos, ya fueron juzgados antes. Sí, lo has oído bien. Se les aplicó el principio de non bis in idem, lo que significa que no pueden ser juzgados 2 veces por el mismo delito. Pero, ¿es esta una verdadera defensa de la justicia o simplemente otro ejemplo más del encubrimiento sistemático de la corrupción por parte de este gobierno? Porque aquí no estamos hablando de delitos menores, sino de uno de los mayores fraudes a las arcas públicas de los últimos tiempos. Y es que mientras Sánchez y su equipo intentan presentar una imagen de integridad y transparencia, la realidad es que cada día salen más pruebas de cómo se protegen a los suyos. No es casualidad que estos 2 altos cargos de la Junta de Andalucía, involucrados en la trama de los ERE, ahora puedan caminar libres, sin pagar por sus crímenes. Este es el mismo patrón que vimos en el escándalo de Begoña Gómez, una red de encubrimientos, favores y manipulaciones que permiten que aquellos que están bien conectados con el poder escapen de la justicia. Y mientras tanto, ¿quién paga por todo esto? Nosotros, los ciudadanos. En el caso de los ERE, se desviaron millones de euros destinados a las personas más vulnerables, los desempleados. La Consejería de Empleo de Andalucía, bajo el mando de personajes como Antonio Fernández y Juan Márquez, repartió estos fondos a empresas ficticias y amigos del poder. ¿Y ahora qué? Ahora la Fiscalía, en lugar de defender a las víctimas de este fraude masivo, decide que es más importante proteger a los culpables. Y todo esto bajo la mirada complaciente del gobierno de Sánchez. Este es el mismo gobierno que ha permitido que su propia esposa, Begoña Gómez, se salga con la suya en el caso de intrusismo profesional, y ahora hacen lo mismo con los responsables del caso ERE. ¿Vemos aquí un patrón? Por supuesto que sí. Cuando eres parte del círculo íntimo de Pedro Sánchez, parece que las reglas no se aplican. Las instituciones, que deberían estar para defendernos, se utilizan como herramientas de protección para los amigos del poder. Y si alguna vez hubo dudas sobre la imparcialidad de la justicia bajo este gobierno, aquí tenemos la respuesta clara: la justicia está siendo manipulada desde las altas esferas del poder. Y no olvidemos que este es solo uno de los muchos escándalos que han sacudido a este gobierno. Hemos visto cómo Begoña Gómez ha conseguido contratos millonarios sin tener la titulación adecuada, y ahora vemos cómo los responsables del mayor caso de corrupción en Andalucía están siendo exonerados sin pestañear. Mientras tanto, Sánchez sigue hablando de justicia social,
pero la única justicia que parece interesarle es la que garantiza la impunidad de su círculo más cercano. No es una coincidencia que el Tribunal Constitucional haya señalado que las sentencias anteriores relacionadas con los ERE fueron extravagantes. La corrupción no solo ha dañado a la economía de Andalucía, sino que ha creado una cultura de impunidad que este gobierno ha abrazado con los brazos abiertos. Ahora, con la excusa del doble enjuiciamiento, pretenden hacernos creer que todo esto es un simple tecnicismo legal, cuando en realidad es otra prueba más de cómo el poder manipula las instituciones a su favor. Y lo que es más indignante, mientras estos criminales quedan en libertad, el gobierno de Sánchez sigue gastando millones en publicidad institucional, creando una falsa narrativa de transparencia y justicia social. Es una farsa. Este gobierno, que debería estar protegiendo a los ciudadanos y luchando contra la corrupción, está ocupado protegiendo a los corruptos, blindando a los suyos y manipulando a la opinión pública. Lo que estamos viendo es un sistema podrido, en el que los mismos políticos que se llenan la boca hablando de justicia y progreso son los que permiten que la corrupción siga campando a sus anchas. Y todo esto lo hacen en nuestra cara, sin ningún tipo de vergüenza, mientras los medios de comunicación tradicionales se mantienen en silencio, peor aún, actúan como cómplices de este encubrimiento masivo. Ahora más que nunca, es crucial que levantemos la voz. No podemos permitir que Pedro Sánchez y su gobierno sigan desmantelando la democracia en este país, corrompiendo nuestras instituciones y permitiendo que los verdaderos delincuentes escapen de la justicia. Ya es hora de que el pueblo español despierte y exija que aquellos que han robado, manipulado y traicionado nuestra confianza rindan cuentas. Si este escándalo no te enciende de rabia, no sé qué lo hará. Nos están robando, no solo dinero, sino la confianza en nuestras instituciones, la esperanza en un futuro más justo. El caso de los ERE es solo otro ejemplo más de cómo este gobierno socialista de Pedro Sánchez está destruyendo los pilares de nuestra democracia, uno a uno. La pregunta que debes hacerte es, ¿hasta cuándo vamos a permitirlo? No te quedes callado. Ahora es el momento de actuar. Si estás harto de ver cómo este gobierno encubre la corrupción y protege a los suyos, haz oír tu voz. Dale a me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Ayúdanos a difundir la verdad que otros intentan ocultar y comparte este contenido para que más personas se enteren de lo que realmente está pasando en este país. Juntos podemos exponer los engaños, juntos podemos exigir un cambio.